¿Cómo están? Muy buenas tardes. He querido realizar un estudio el día de hoy, el cual se ha titulado ¿Qué me queda? Pero antes quiero empezar con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, me entrego por completo a ti, Señor, que sea tu instrumento fiel en tus manos, que el mensaje, bendito Dios, llegue al corazón de las personas que están escuchando esto, Señor, y que sea para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para empezar, quiero citarles un versículo que está en Mateo 27, del 1 al 5, que dice lo siguiente. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? O contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Este estudio no tiene por objeto profundizar en la vida de Judas, sino que solamente quiero sacar unos eventos durante su vida que considero que son los más importantes, que justamente es este, en cuanto a la traición por parte de Judas para poder comprender el tema. Aquí lo interesante es que Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, pero él entró en remordimiento, o sea, entró en un sentimiento de culpa, pero solamente entró en este sentimiento de culpa cuando se enteró que iba a ser condenado a muerte Jesús. Tal vez en un comienzo él pensó que iba a tener esas 30 monedas de plata solamente para que lo tuvieran preso a Jesús o bien para que le dieran unos azotes y después le iban a soltar y así iba a ser un negocio redondo. Y en esa circunstancia no tenía ningún tipo de remordimiento, estoy parafraseando. Pero cuando se dio cuenta que sí iba a ser condenado a muerte, entró justamente en remordimiento, en una culpa. ¿Y por qué? Porque dijo que sangre inocente, dicen otras versiones. En esta dice, un hombre inocente iba a ser condenado a muerte. Ahora, las 30 monedas de plata no era cualquier cosa. En el Antiguo Testamento era para comprar un esclavo, según algunos teólogos, era una cantidad considerable de dinero. Y además recordemos que los sacerdotes, luego de haber devuelto Judas estas monedas, compraron un campo. Por ende, no era una cantidad que no era importante, todo lo contrario, era muy importante. Ahora, diferente hubiera sido, imaginémonos, que la reacción de Judas al momento de salir del templo, en vez de ahorcarse, hubiera llorado amargamente como lo hizo Pedro. ¿Sí? Qué diferencia, ¿no? Pero no fue así. Él tomó una decisión. Él tomó una decisión muy, muy fuerte y se quitó la vida. Pero analicemos un poco qué llevó a Judas a tomar esta decisión. Parafraseando porque esto no es bíblico, pero sí es interesante verlo desde este punto de vista. ¿Qué relación tenía Judas con Jesús? Acordémonos que Judas era un apóstol, estaba en el círculo en el cual Jesús se movía, no el cercano, pero sí el círculo importante, antes que los discípulos, por supuesto. Eran sus manos derechas. Judas participaba en las prédicas de Jesús, incluso de haber comido con él, de haber salido con él, caminaron juntos, le besó, le tocó, le palpó, no sé, pudo ver cómo dormía, cómo comía. Bueno, es una relación muy estrecha en el sentido de lo físico, ¿no? Porque aún así él lo entregó por 30 monedas de plata. Para él fue más importante el dinero que traicionar a una persona muy cercana. Tal vez él estaba siendo gobernado por otras intenciones que poquito más adelante le vamos a analizar un poquito más profundamente. Pero él le entregó, simplemente le entregó. Le ofrecieron y él dijo, ok, acepto. Pero esta relación de Judas con Jesús es diferente a la relación que Jesús tenía con Judas, porque Jesús lo consideraba un amigo. Y es así como en Mateo 26, 48 al 50 dice, y el que lo entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle.
Y enseguida se acercó Jesús y dijo: «Salve, maestro». Y le besó. Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y lo prendieron. Como podemos ver, aquí la relación de Jesús respecto a Judas era de amistad. Era amistad, no simplemente una relación de tipo comercial. Era un amigo, tenía una relación más estrecha con Judas. Y además, acordémonos que Judas no es que fue elegido por dedocracia, no. Él aceptó porque Jesús le vio y dijo que, ¿por qué no? ¿Por qué no participas en esto como pasó con Pedro? ¿Sí? Era otra relación, era totalmente diferente. Pero analicemos un poquito la conducta de Judas en cuanto al hecho de que se ahorcó, se suicidó. Normalmente uno se recurre a ese tipo de decisiones cuando existe un dolor tan fuerte, tan profundo en el corazón, que uno pierde total control, le sobrepasa totalmente. Ya sea por la muerte de un ser querido, ya sea por la responsabilidad de un hecho en el cual, por ejemplo, hubo una pérdida humana, un accidente, o un caso de guerra, en el caso de algún abuso, algún problema físico, enfermedad, etcétera, etcétera. Uno recurre a ese tipo de decisiones, o bien cuando existe un problema genético, tal vez una descompensación química, pero este no es el caso. Pero Judas tenía justamente ese dolor, esa amargura en su corazón por el sentimiento de culpa que le embargaba totalmente. Ahora, una definición común y corriente de suicidio dice lo siguiente: en algunos casos, el dolor sufrido es tal que la persona no es capaz de hacerle frente, sintiendo un nulo control sobre su vida y llegando a creer que no puede hacer nada para mejorar su situación. En definitiva, pierde la esperanza. Pierde la esperanza. Hay un hecho, un acontecimiento que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Perdone mi alemán, pero se llama Buchenwald. El campo de concentración Buchenwald, en el cual se construyó donde había un bosque. ¿Sí? Por ende tuvo que ser talados muchos árboles. Pero había un roble que por su naturaleza, por su antigüedad, no fue talado porque se consideró importante, a pesar de que estaban en guerra. Y ese árbol justamente quedó en medio del campo de concentración. Bueno, quedó dentro del campo de concentración. Y los prisioneros incluso le daban poemas al roble. Le dedicaban poemas. ¿Por qué? Bueno, tal vez era la única salida que tenían de ese campo de concentración, la única ventana que tenían para poder palpar la naturaleza, para poder palpar tal vez lo que era normal, lo que era cotidiano afuera de esa situación tan excepcional que era y de sufrimiento. Le daba una esperanza tal vez de lo que iban a ver cuando salieran del campo de concentración. Que bueno, no para ellos, pero esta situación se agravó cuando hubo un bombardero que lanzó bombas incendiarias sobre el campo y se quemó este roble. Y tuvo que ser talado, obviamente, y quedó solamente el tronco. Y ahí me pregunto, ¿qué sucedió con la esperanza de las personas? ¿Su esperanza dónde estaba depositada? ¿En el roble? Judas, ¿dónde tenía depositada su esperanza? ¿En el dinero? Porque su relación con Jesús no lo era. Y ahí me surge la pregunta, ¿no? Que justamente la que ha motivado este tema es, ¿qué me queda? ¿Qué me queda después de haber traicionado a este ser tan querido? ¿O qué me queda después de haber sufrido este dolor tan profundo que no tengo cómo sacarlo de mí, que me consume? ¿Qué me queda de esta experiencia que me amarga tanto? ¿Qué me queda? ¿Sí? Ahora, distinto hubiera sido, como les dije, que hubiera llorado desconsoladamente, amargamente, como lo hizo Pedro, porque es un desahogo. Y muchas de las formas que hay para evitar estos procesos, no soy psicólogo, pero que tienen las personas que incurren en estas decisiones es que necesitan compañía, necesitan apoyo, necesitan dirección, necesitan que alguien esté con ellas, que tengan esperanza de vida, necesitan de alguien. Tal vez la historia hubiera sido diferente, ¿sí? Pero, ¿qué le quedó a Judas después de esto? O antes, mejor dicho, del ahorcamiento. ¿Qué me queda? Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Para esto les voy a leer un versículo de Marcos 14, del 66 al 67. Dice: Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó
y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándole y dijo: «Tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret». Pero Pedro lo negó y dijo: «No sé de qué hablas». Y salió afuera a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirle a los otros: «No hay duda de que este hombre es uno de ellos». Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontando a Pedro y dijeron: «Seguro que tú eres uno de ellos porque eres Galileo». Pedro juró: «Que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan». Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. «Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces», y se echó a llorar. Según el libro de Lucas 22:62 dice: «Y Pedro salió del patio llorando amargamente». Bueno, poniéndonos en los zapatos de Pedro, y lo mismo que le pasó con Judas, guardando las proporciones de lo que voy a decir, vivieron con Jesús. Pedro más que nada era el círculo más cercano de los apóstoles a Jesús. Y repito, no es que era una persona a quien Pedro veía una vez por semana o cada 2 meses. No, era una persona con la cual convivía. Veía cómo sanaba enfermos, veía el poder de Jesús para sanar enfermos, veía el poder a través de Pedro dado por Jesucristo para poder sanar enfermos. Las prédicas, los mensajes directamente de Jesús, él era testigo de dichos mensajes, no era de oídas. Él había estado presente en ese momento. Caminaba con él. Se reían juntos. Pero justamente Jesús le había dicho antes que me negarás. Pero Pedro, claro, dentro de ese personaje que era muy soberbio, tal vez orgulloso, arrogante, había dicho: «No, jamás te voy a dejar, ni si vas a prisión yo también iré», como sale en el libro de Marcos. En Marcos 14, 27 al 31 dice: «En el camino Jesús le dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, y allí lo veré». Pedro le dijo: «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré». Jesús respondió: «Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces». En la mente de Pedro, imagínense, él tal vez se concentró en esa situación en la cual están señalando como un partidario de estos revoltosos, de estos que querían sublevarse y que eran perseguidos por los romanos. Él quería liberarse de esa prisión, tal vez de ese castigo, o inclusive de la posible condena a muerte, ¿no?, por ser revoltosos. Porque acuérdense, de la crucifixión era solamente aplicada a los sediciosos. Y en ese momento en el cual él se le vino a la mente, ¿sí?, rápidamente por la mente de Pedro vino las palabras que le había dicho Jesús. Qué confrontación, ¿no?, del hecho de que Pedro había dicho: aunque vayas, yo te acompañaré, o te vayas a prisión, yo también te voy a acompañar, no me irás jamás, etc. Ese apoyo incondicional de Pedro, totalmente descontrolado, llevado incluso por su impulso para tal vez demostrar que es mejor que el resto, se vio chocado juntamente con las palabras de Jesucristo en ese momento en el patio, cuando era confrontada por la sirvienta de los sacerdotes, para el sumo sacerdote. En su mente debe haber pasado una serie de situaciones, de eventos, en el cual hicieron ver que era débil, que a veces abría la boca de más tal vez, o que las cosas no circulaban alrededor de él, no necesitaba aprobación del resto. Tuvo un profundo dolor, como vimos en el caso anterior, un profundo dolor en el cual no podía soportarlo, no tenía muy dentro algo que le quemaba, pero él se desahogó, lloró amargamente, cosa que no hizo Judas, ¿no? Lloró amargamente. Ahora, quiero hacer un paréntesis.
de este versículo que está en Juan 15, 5 al 8, quiero que lo encapsulen para poder sacar después las conclusiones. Dice lo siguiente: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Bueno, las ramas somos nosotros, que debemos estar siempre juntas a la vid que es Jesucristo, para dar fruto. Si no damos fruto, o bien estas ramas están separadas de la vid, no van a dar fruto, por ende son juntadas y son quemadas al fuego. Desaparecen, se extinguen. Pero volvamos a la situación de Pedro. En Lucas 22, 31, 34 dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún no morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Jesús le advirtió lo que iba a suceder. Pero si volvemos al caso de Judas, ¿qué relación tenía Pedro justamente con Jesús? Es una relación, no era una situación. No era una situación de negocio, una situación comercial como de Judas. Es una relación personal, intrínsecamente familiar para Pedro. Era su hermano. Era con quien había, tal vez gracias a él había logrado cosas como persona que antes no había podido lograr. Era un pescador y lo transformó en pescador de hombres. Pero imagínense Pedro, del amor que le tenía a Jesús, encontramos también una reconciliación. Encontramos en Juan 21, 15 al 17, dice: después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por 3.ª vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la 3.ª vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. ¿Qué cambio para Pedro? ¿Qué transformación de los dichos que él era de que aunque yo moriré contigo, y yo iré a prisión contigo, y que no te va a pasar nada, etcétera, etcétera? Ahora no hizo esa exhortación. Fue una persona totalmente calmada, una persona totalmente humilde, y en el cual él no quiso responder la pregunta, sino que le dices: Jesús, tú conoces todo. Tú sabes lo que hay en este momento en mi corazón. No tengo que decírtelo, lo que era la figura anterior. Ya no había arrogancia, ya no había orgullo, había reconocimiento de mis limitaciones. Porque tal vez en ese momento en el cual salió del patio y lloró desconsoladamente, se dio cuenta que era débil, que aun cuando haya dicho que se iría a prisión o moriría con él no lo haría. Porque tenía miedo tal vez. Por miedo, él no lo haría. Y se dio cuenta que estaba mintiendo tal vez, o bien estaba dándose cuenta de que no había una correspondencia de parte de Pedro hacia Jesús del sentido de amistad que Jesús le estaba dando. Se sintió totalmente tocado y transformado. ¿Y cuánto anheló Pedro este reencuentro? Pero acordémonos que Pedro salió del patio, lo mismo que Judas, ¿no? Ambos salieron del lugar en el cual habían sido confrontados, el lugar en el cual se les había dicho una noticia que ellos no querían escuchar, se sintieron golpeados y huyeron de la situación, no la enfrentaron, lo huyeron. Y lo único que asimilaron después de huir
es justamente la asimilación de la emoción que sintieron por la confrontación, que ellos no supieron cómo hacerlo, porque se dieron cuenta que no tenían cómo, pero los medios por los cuales consiguieron su paz fue totalmente diferente. Totalmente diferente. Y aquí Pedro, por ejemplo, antes del reencuentro, el momento en que le niega, aquí viene la pregunta del estudio que lo puso en el título. ¿Y qué me queda? Pedro en ese momento, tal vez llorando en el suelo o en un árbol, no sé, puede haber dicho, ¿y ahora qué me queda? ¿Ahora qué me queda? Sí. Ahora, ajeno a esto también podemos encontrar también a José. Todos conocemos a José, era el hijo 11 de Jacob, el primero de Raquel, y era el más querido, ¿no? El que preferido por parte de Jacob. Incluso Jacob le hace una túnica de multicolores, le regala, entra en enemistad con los demás hermanos y se equivoca. Incluso José mete las patas en el sentido de que se le ocurre llegar y contar un sueño profético en el cual él iba a gobernar a su familia. Peor todavía, los hermanos más le detestaron y quisieron matarle. Pero Rubén se opuso, por ende solamente lo pusieron dentro de una cisterna. Pero Rubén se descuida, tiene que hacer algo, etcétera, etcétera, y le sacan y los venden a unos comerciantes. Los comerciantes le venden a Potifar. Y Potifar, viendo el desempeño de José, se hace su supervisor. Viene el problema de la esposa de Potifar y a prisión. A prisión. Y en prisión, bueno, hay dos compañeros que estaban ahí, les interpreta los sueños. Uno de ellos tenía cierta oposición que posiblemente podía regresar a donde el faraón y que le pidió que por favor le ayude cuando vuelva, que se acuerde de él. No se acordó, ¿sí? Tuvo otro tiempo más en prisión, pero el momento en que tuvo sueños el faraón que no supieron interpretar, que eran justamente las 7 vacas gordas y las 7 flacas, aparece José. Y a consecuencia de este sueño, José se convierte justamente en la mano derecha del faraón y gracias a eso el pueblo de Israel tiene alimento y llega a vivir a Egipto. Sí, en resumen la historia de José, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de José? Sí, primero José tenía una linda vida, ¿sí? Y de repente llegan y le meten en una cisterna. Tal vez él sabía que había sido arrogante, tal vez en la cisterna de haber pensado, chuta, ya me equivoqué, perdón, cuando vengan mis hermanos me voy a disculpar. Cuando los ve que le están sacando de la cisterna puede haber dicho, pucha, qué bueno que llegaron, lo siento mucho, pero se dio cuenta que no, lo vendieron a un mercader. Y ahí, ¿y qué me queda? ¿Y ahora qué me queda? ¿Qué va a pasar de mí? Sí, le venden a Potifar, ya le estaba yendo bien con Potifar, pero se da cuenta que de repente tiene el incidente con la esposa de Potifar y va a prisión. Otra vez. ¿Y ahora qué me queda? Aquí en prisión, ¿qué me queda? Vienen los sueños y llega justamente a la mano derecha del faraón. Sí, ahora, según el libro de Génesis 39, el 2 y el 3, dice lo siguiente. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo, en todo, en todo. Por ende, Jehová estaba con José. No es que todo lo que le sucedió justamente a José fue un accidente, fue una mala fortuna, fue un daño colateral, como he dicho en un estudio anterior. No, tenía un propósito. Tenía un propósito. Ahora, no es que esto tampoco pasó de la noche a la mañana, o sea, hoy es de mañana y de tarde ya se solucionó. No, 13 años. 13 años estuvo José en toda esta incertidumbre. 13 años. Y esos 13 años Dios le acompañó y todo lo que hizo José prosperó. No estuvo solo. Siempre pensó en Jehová. ¿Cierto? En los momentos en que ocurrieron los eventos puede haber dicho, o sea, ¿y ahora qué va a pasar? No, aquí estoy. Pero Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. ¿Y por qué estaba con José? Según Salmo 105, 17. Luego envió un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. José tenía una misión. ¿José lo sabía? No, no lo sabía. Pero tenía que pasar por todas estas circunstancias para cumplir lo que el Señor había dispuesto para su pueblo.
que era José fuera la mano derecha del faraón. ¿Tenía que pasar por la cisterna? Sí. ¿Por qué? Tal vez por orgullo, por soberbia, por darle más poder a la lengua de lo que realmente debe tener, por no considerar a sus demás hermanos, por falta de sencillez, por mucha autoestima, por narcisismo, como le quieran llamar, como le quieran analizar la vida de José. Pero tuvo que vivir esto ¿para qué? Para servir y no ser servido. Para liderar, para no ser jefe. Tal vez para sentir a la gente que estaba con necesidades. Sentir lo que ellos sentían cuando ocurría algo. Esa sensibilidad, esa empatía, José no la tenía. Pero tuvo que pasar por todo esto para poder lograr esta empatía, yo lo veo así, y poder ser justamente la mano derecha del faraón y traer al pueblo de Israel a vivir en Egipto. Para los que les gustan las matemáticas, les quiero dar una ecuación. Y esto justamente lo da en el versículo de Romanos 5, 3 al 5. Dice lo siguiente. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Por ende, ¿cuál sería la ecuación? Sería la prueba es igual a que a resistencia más firmeza de carácter es igual a esperanza. ¿Esperanza de qué? De salvación. De salvación, no cualquier tipo de esperanza. Por ende, ¿las pruebas son importantes o no? Claro que son importantes. ¿Nos van a doler? Claro que nos van a doler porque nos van a sacar de nuestro punto o de nuestro lugar de comodidad. Y cuando nos sacan de ese lugar de comodidad, tal vez ahí nos digamos, ¿y ahora qué me queda? ¿Y ahora qué me queda? Sí. A su vez, en Hebreos 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Como conclusión, les voy a poner un versículo que está en 1 Corintios 3, 12 al 15. ¿Por qué cito tanto versículo? Porque se los podía decir sin ponerlos, pero quiero que sepan que esto tiene todo un esquema de versículos. Es todo un esquema, o sea, no es que me esté basando en el aire. Todo tiene un esquema basado en la Biblia. ¿Sí? Y para poder llegar a la conclusión, justamente aquí hay un versículo con el cual llegamos a esta conclusión de este estudio. ¿Cuál dice lo siguiente? El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Oro, plata, joyas, madera, heno, paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Sí, es cierto. Aquí habla del día del juicio. Sí, el día del juicio. Pero yo lo voy a aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Y mejor que lo hagamos así porque tenemos más tiempo para cambiar. Me explico. Habla de fuego. ¿El fuego qué es? El fuego es una prueba, es un castigo, dependiendo cómo lo quieran mirar. Acuérdense que eso lo vimos en plagas o señales. ¿Sí? Habla también de obra. La obra es una cosa producida por una persona o varias personas. ¿Qué clase de obras existen? El versículo lo dice. Oro, plata, joyas, madera, heno o paja. ¿Sí? Ahora, este 1 Corintios, bueno, habla de lo que hizo Pablo y después Apolos. ¿Sí? En cuanto a la edificación de iglesias. Claro, ellos, en cuanto a la edificación de iglesias, en el momento del juicio, ellos van a ver qué tipo de obra hicieron con sus iglesias. Y aquí habla justamente, pueden haber discípulos o cristianos en ese momento que pueden ser considerados madera. ¿Sí? Puede ser un tronco grueso, ¿sí? Pero claro, ¿el fuego le consume o no le consume? ¿Sí? ¿Se demora más? Claro que se demora más. Por ende, podría ser asimilado a aquellos discípulos, aquellos siervos, aquellos cristianos, como le quieran llamar,
Cristiano me refiero, paréntesis, porque aquí habla de quien construye sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Por ende, solo estamos aplicando a personas que creen en Dios y lo han aceptado en sus vidas, ¿sí? Y que se han bautizado, inclusive. No así que el caso de Judas, por ejemplo. Él no edificó sobre Jesús, él edificó sobre su codicia y ambición por tener dinero. Porque acuérdense, y les recuerdo, que Judas en un momento no estaba arrepentido. Si Jesús no hubiera muerto, le hubiera valido absolutamente nada haberlo entregado. Solamente se arrepintió cuando supo que iba a ser condenado a muerte. Bueno, ahora, estas iglesias, esta madera gruesa, que puede ser asimilada, por ejemplo, a algo que nosotros estamos arrastrando, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ¿no? Un tronco, algo fuerte, por ejemplo, el orgullo, la arrogancia, la vanidad, el narcisismo, que son emociones muy fuertes, pues el fuego de la prueba, se va a demorar más en consumirse, pero se va a extinguir, ¿sí? Y eso podríamos decir que son aquellos que creen en Dios, pero que al final terminan cediendo, se demoran, pero terminan cediendo. No solamente respecto al pecado, terminan cediendo a la prueba. A la prueba. Y a su vez también podríamos equiparar también a heno o paja o jarasca, aquellas personas que tal vez muy tempranamente, al haber tomado la decisión, se presenta el primer pecado y caen. Son consumen muy rápido a través del fuego. Sí. Ahora, esto aplicado en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos muchas veces o otras veces tal vez no, vamos arrastrando emociones, situaciones, ya sea adquiridas por nuestros padres o bien sucedidas durante nuestra vida, que a través del fuego pueden ser consumidas, a través del fuego de la prueba. Porque el Señor nos va a probar igual que a José. Pero esa prueba no es necesariamente tal vez una prueba de que si nosotros le seguimos o no a Jesús. Es una prueba de que consuma aquello que no nos sirve en nuestros corazones, para que quede lo que sí sirve, que es oro, plata o joyas, porque esos elementos, en el fuego no les pasa nada. Por ende, el fuego de la prueba es justamente eso. El que me queda es eso, después de la tribulación, del momento de la prueba, del momento en que me está sucediendo algo tan duro que para mí es demasiado fuerte, no sé cómo controlar o qué salida tengo. Ese fuego va a quemar todo aquello que a mí no me sirve para el futuro. ¿Y qué me va a quedar? Tal vez me va a quedar ese fundamento, esa roca que es Jesucristo en mi vida. Porque acordémonos el versículo que leí anteriormente, cuando el Satanás pidió zarandear a Simón. Pero Jesús no oró para que no le zarandee, oró para que su fe no falle. Porque nosotros tenemos voluntad de tomar nuestras propias decisiones. Oró para que su fe no falle. ¿Con qué objetivo? Para que proceda al arrepentimiento y vuelva a Jesucristo, vuelva a Jesús. Y es así como ocurrió, porque Pedro lloró amargamente, a diferencia de lo que sucedió con Judas. Judas realmente la Biblia no dice que lloró o que tuvo un quebrantamiento emocional en el sentido de desahogo. No hubo ningún desahogo. La palabra le dice, salió del templo y se ahorcó. En cambio aquí Pedro sí tuvo justamente ese quebrantamiento en su espíritu, tuvo podríamos decir, esa mea culpa en la cual le indicó, me equivoqué, ¿qué hice? ¿Por qué no me di cuenta? Y se dio cuenta de que se había equivocado y lo que dijo no debería haber dicho. Ahora, ¿de qué sirvió esto? Para que vuelva a Jesús, se dé cuenta, oh, cierto, tú estabas en la razón, yo estaba equivocado, quiero cambiar, lo he asimilado. ¿Y para qué? Para ayudar a los demás hermanos. No es de gana, no es una pérdida de tiempo. Es doloroso, sí, pero tiene que suceder muchas veces. Nosotros nos podemos ver en el espejo y siempre nos vamos a ver la misma persona de siempre, pero solamente Dios puede ver lo que hay en nuestros corazones y que debe ser cambiado, pero depende de nosotros, de la voluntad de cambiar, de buscarle a Jesucristo, de buscar esa relación con Él. Y con esto termino. Les quiero citar el último versículo que está en 2 de Timoteo 2, 20 al 21, dice lo siguiente: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata,
sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No es tarde. En cualquier momento podemos cambiar. A veces tal vez no tenemos voluntad de cambio, pero sí pedimos, Señor, aquí estamos, úsame, Señor, como tu instrumento, pero claro, no quiero cambiar, pero ahí es donde el Señor nos empuja al cambio. O tal vez ni siquiera eso. El Señor nos ama tanto y sabe que hay algo que está impidiendo esa relación íntima con Él y dice, bueno, esto debe cambiarse, esto no puede estar aquí. Y vienen justamente esas pruebas, que no son plagas, son señales de cambio, que debemos cambiar, que debemos tomar una decisión correcta para nuestro presente y hacia nuestro futuro, como hijos de Dios. Espero que este mensaje les haya llenado. Mastíquenlo, digiéranlo, ¿sí? Convérselo con Dios, póngalo en oración. Mi intención es solamente ayudar. Les agradezco su atención y quiero terminar con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, te doy gracias por este mensaje. Te pido, Señor, por las personas que tienen esa gana de cambiar y no pueden. Te pido por aquellas personas que tal vez no saben cambiar aún, no han tomado la decisión. Fortaléceles, Señor. Llévalos siempre de la mano, que nunca falte tu presencia en ellos, Señor. Y aquellos que aún no te buscan, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu infinita misericordia descienda sobre ellos, para que también les dé la fuerza para tomar las decisiones precisas, Señor. Te encomiendo este mensaje a las personas que me están escuchando, Señor, y que sea todo para tu gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Les ofrezco la suscripción. Si quieren suscribirse a esta página, a esta cuenta, es para sorpresas. Mi intención no solamente es hacer estos estudios bíblicos que me han nacido de mi corazón, la inspiración no es mía, pero que he querido entregárselos. Pero no es la única idea que tengo. Tengo otros proyectos que me gustaría que también compartirlos con ustedes. Por eso sería importante la suscripción. De ustedes depende, no obligo a nadie. Y lo único que sí les indico que Dios les bendiga y puede ser este el momento indicado para cambiar. No dejen pasar más tiempo. Hágalo. En el nombre de Jesús les doy las gracias. Dios les bendiga.